Bueno, oscuras. igual creo que tenemos que ser fieles a la verdad y decir que ayer en las elecciones de Salta, por empezar, dato importante, muy bajo nivel de participación. Fui a votar, tengo la cábala de ir a eso de las 4 de la tarde, 4:30, y en la mesa en la que voto yo, en la 1034 de la escuela Jacoba Saravia, no había votado ni el 30% a las 4 de la tarde, lo cual me encendió algunas alarmas y dije qué triste que la gente no se esté acercando a participar, porque es una escuela que está en el centro y que siempre está llena de gente. ¿Sí? Sí, la Jacoba siempre. Y ayer no había nadie, estaban las autoridades de Maesa, algunos que otro funcionario de la Fuerza de Seguridad y muy poquita gente. Ese es el dato. En Salta votó apenas el 60% del padrón electoral y a nivel provincial ni se llegó al 60%. Así que, primer dato de las elecciones de ayer, muy poca participación, y esto responde a algo que hablamos acá. No había clima de campaña. No había clima Los de campaña. salteños no estaban involucrados. Mucha gente no estaba el fin de semana o directamente no fue a votar. Otra cuestión importante, el fin de semana, el domingo, el boleto de colectivo no era gratuito. Es verdad. Entonces, si vos tenés un colectivo que te sale 1.500 pesos, 1.400 pesos... 8.90 todavía. Sí, Ah, está 8.90. Casi Sí. 1.000 pesos. 8.90 sale el precio del colectivo y la multa por no ir a votar son 100 pesos. Sí, no tiene sentido. No es Eso, un eso estímulo. decía la gente en las redes. Ponele, En no, otras ¿para qué voy a elecciones gastar en era un bondi gratis, ¿no? Sí, en otras son... generalmente los días de elecciones es gratuito Sí, yo me acuerdo de otras transporte elecciones público. gratis. Este no. Y de todos modos, yo lo del bondi te lo discuto. De hecho, lo vi en el comunicado de La Libertad Avanza. No es que te lo discuto, sino que digo, hay otro contrapunto. Generalmente votás cerca de tu casa. Y si no te actualizaron la domicilio, por mayoría. ejemplo... Generalmente sí, Generalmente. obviamente mucha gente se traslada, pero creo que el grueso vota en el domicilio que tiene en el documento y por lo tanto vota más o menos cerca, pero sí, es un punto que no sé cuánto podría haber hecho subir, pero seguro algunos votos más seguro. Sí, pero bueno, una jornada de domingo particular. Lo bueno es que tuvimos los resultados muy rápidos. Muy Sí. rápido, ¿no? ¿Qué es? Muy rápido. ¿Antes Una de las hora. 7? Sí, menos de una hora. Sí, menos o sea, de una hora cierto ya porcentaje estaban cargados. veo una tendencia y Y no se movió y la no se tendencia, movió. ¿no? La verdad. Vamos a estar repasando todos los números de la jornada de ayer, ganadores, perdedores, los legisladores que van a ingresar al Consejo Deliberante, los que van a entrar a la Cámara de Diputados y los que van a entrar al Senado, como así también aquellos que van a reformar la constitución de las municipalidades, que son las cartas orgánicas. Deja mucha tinta para cortar. Además hubo elecciones no solamente en Salta, sino también en Jujuy, en San Luis, en Chaco y en Salta, las 4 provincias que tuvieron elecciones. En Jujuy se impuso el radicalismo, ahí quedó tercera La Libertad Avanza. En Chaco también ganó una alianza que lidera el radicalismo, pero que tiene aliados justamente al espacio libertario. Y en San Luis ganó el oficialismo, el candidato del gobernador Claudio Poggi, y también quedó relegada a un cuarto lugar La Libertad Avanza. Donde sí hicieron una buena elección los libertarios, y hay que decirlo, es en la capital salteña, donde pese a todas las encuestas y proyecciones que se habían hecho, incluso en este mismo estudio varios consultores, se terminó imponiendo el candidato de La Libertad Avanza como candidato a senador. Estoy hablando de Roque Cornejo, actualmente diputado de Ahora Patria del olmedismo. Fue electo senador por la capital, derrotando por aproximadamente 5 puntos a quien parecía el favorito hasta el día de las elecciones, que era el doctor Bernardo Biela, que era acompañado por 2 listas integradas por dirigentes del oficialismo. Fue la sorpresa del día. 35,04 puntos para Roque Cornejo, 30,59 para Bernardo Biela. Decime en votos eso, Votos, más o menos. 92.761 para Cornejo y 80.979 para Biela. En más de 10.000 votos. Sí, más de 10.000 Entre votos. sí, 11.000, casi 12.000 votos. Es una diferencia Sí. considerable, sobre todo porque hubo poco nivel de participación. Ese número debería proyectarse un poco más alto. Y tercero, muy lejos quedó el peronismo, ¿no? Muy el lejos. Kirchnerismo, por decirlo de alguna manera. Con Recordemos, un 6,53%, solamente 17.000 votos. 17.000 votos. Recordemos que
que el Partido Justicialista en Salta, que hizo esta elección tan magra, una elección la verdad que muy, muy chica, si uno piensa que es uno de los principales espacios políticos del país. Estoy hablando, por supuesto, del peronismo. Fue intervenido hace algunos meses. De hecho, nosotros tuvimos acá en nuestro estudio al interventor del PJ, que es Sergio Berni. La verdad que, por lo menos a los ojos del día después, la elección del peronismo ha sido bastante floja. Y podríamos decir que ha sido una derrota de Cristina, porque es quien ha intervenido, el PJ de Salta, y quien ha conducido la estrategia electoral. De hecho, muchos ayer hablaban de que si el peronismo o el Partido Justicialista se hubiese mantenido dentro del frente oficialista, del frente que conduce el gobernador Gustavo Sáenz, el doctor Bernardo Biela, si sumás los puntos que sacó el peronismo, podría haberle ganado a la Libertad Avanza. Pero bueno, cosas de la política. Hay quienes le echan la culpa a Cristina, que por dividir al PJ de Salta logró que la Libertad Avanza se impusiera en la capital salteña. Así que bueno, una elección sorpresiva en la capital. En el resto de la provincia, que vamos a estar repasando las localidades más importantes, en el resto de la provincia y en términos generales, el oficialismo, tanto el Frente Vamos Salta como el Frente Unidos por Salta, que hacen a la alianza de Unidos por los Salteños, que responde al oficialismo político de la provincia, se ha impuesto en términos generales y ha ganado las elecciones en términos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos porque ha obtenido más votos en todo el territorio provincial, y en términos cualitativos porque ha incorporado la mayoría de los legisladores y de las bancas que estaban en juego. En la Cámara de Diputados habían 30 lugares en disputa, 30 bancas que se renovaban, 20 han sido obtenidas por el oficialismo, por el Frente Oficialista, mientras que la Libertad Avanza de esos 30 lugares se quedó solamente con 6. Pero bueno, le alcanzó a la Libertad Avanza, le alcanzó a los seguidores de Javier Milei para decir, ganamos Salta Capital. Estaba viendo los números, por ejemplo, viendo cómo iban coincidiendo, ¿no? Así a grandes rasgos ver la gente que votó lista completa, que votó, que hizo corte de boleta. Por ejemplo, a ver, entre diputado y senador de la Libertad Avanza, prácticamente no hay diferencia. La gente fue y votó lista completa para la Libertad Avanza, para el partido de Milei en Salta. ¿Qué te sugiere eso? Pero, en los candidatos a senadores, por ejemplo, del oficialismo, Bernardo Biela tiene una cantidad de 81.000 votos, así redondeando para arriba, regalándole un par más. Y en la suma de los dos frentes, de los dos espacios que tenían para candidatos a diputados, no llega al 80, está en 73.000, por ejemplo. Ahí la gente cortó también. Lo mismo sucede con el Frente Juntos. El candidato a senador tiene menos votos que el candidato a diputado. O sea, Matías Posada sacó menos que Nani, para ponerle nombre. Exactamente. Y Biela sacó más que Rollón y que Kriper juntos. Bien. En cambio, por ejemplo, mira, la Libertad Avanza en diputados sacó 89.792. Sí. Y para senadores sacó, un poco más, 92.000. Bueno, pero 3.000. Bueno, parecía la diferencia de Biela con los otros dos legisladores de su frente. Estaba viendo mal. No, bueno, pero en definitiva los senadores, los diputados no han sacado más que los senadores, por lo tanto se ve que ha habido un ingreso de lista completa a través de Biela o de Roque Cornejo. Sí. Te preguntaba qué te sugiere a vos en relación a la Libertad Avanza, que haya tanta paridad entre una lista y otra, y me da la impresión que tiene que ver con esto de no me importa quiénes sean los candidatos de la Libertad Avanza. Lo he leído. Yo los voté, felicidad a los leones, pero no los conozco. Claro. No sé quiénes son, yo los voté porque eran leones. Me ha pasado de leer que ha generado confusión el espacio de Alberto Castillo y Alba Quintar. Sí. Ha generado mucha confusión. Y la gente cuando llegaba a la urna, llegaba a la máquina, por ejemplo, hacía clic en Beto Castillo.
Y después aparecía Alba. ¿Se me escucha? Sí. A mí se me cortó. Ahí te pongo. Ahí está. Aparecía Alba Quintar. Y Bien. decían, no me gusta por acá, listo, cambio mi voto. Pero mucha confusión ha generado el espacio de Alberto Castillo y Alba Quintar, porque justamente esto, los libertarios, los que apoyan al gobierno nacional, no sabían ni siquiera quiénes eran sus candidatos. Es cierto. Entonces, espacios como el de Castillo y Quintar, que ellos sí han hecho una buena ronda mediática, hablando con los medios, presencia en las redes, distinta a lo de La Libertad Avanza, ha logrado instalar un poco esa confusión y me parece que muchos de los votos que se llevaron fue por ese motivo. Y, a ver, estoy chequeando cómo les fue en la elección. ¿Vos decís que serían votos que se hubiesen sumado a La Libertad Avanza? No creo. Creo que sí. Claro. Sí. Y bueno, estamos hablando, en el caso de Alba Quintar, obtuvo 10.218 votos y Beto Castillo 7.600. Mirá, Alba Quintar fue mucho más votada que su candidato a senador, que fue Mirá. Beto Castillo. Bastante más votada, le sacó casi más de 2.500 votos. Mirá vos, si Alba Quintar hubiese también estado en la lista de los libertarios, quizás sumaba un poco por ahí. Un poco más. ¿Sabés que también estos números nos dejan en evidencia lo fragmentada que está la oposición? Por ejemplo, si Cambiemos y Juntos hubieran ido juntos, quizás había alguna chance de que hayan ingresado algún candidato. Hablamos, La Libertad Avanza y el Frente Liberal por Salteño. Salta Libre también hubieran cuesta ido el nombre. juntos. Sí, ese me recuesta. También hubieran sumado un par de votos más. La izquierda, en 3 espacios. En 3 espacios. En 3 espacios También, la si izquierda. sumás. Bueno, eso es lo que permitía antes las PASO. Y sí. Si vos antes tenías PASO, podías generar una alianza, se dirimía ahí en las candidaturas y después iban todos juntos. Acá nos llega un mensaje, Y era un termómetro también, ¿no? Alba Quintar, del Frente Liberal Salteño, sacó 3.000 votos más que Beto Castillo, un 40% más, claro, del universo de votos de ese frente le sacó bastante distancia, lo cual habla de que Alba Quintar tiene un perfil propio, pues se logró distinguir de su frente y de su candidato y la gente la buscó en la máquina del voto electrónico. Buen debut para la blonda libertaria, que habrá que ver si ahora con esta elección le abren las puertas. Yo creo que no, pues menos después de ganar, ¿no? Pero veremos cómo sigue la interna libertaria en Salta después del triunfo en la capital, porque tiene un desafío muy grande todavía, que es encarar un proceso en toda la provincia. Exactamente. Bueno, con estos números entraron 6 diputados, hablando de capital, 6 diputados de La Libertad Avanza, 4 del oficialismo, 2 del Frente Unidos por Salta y 2 del Frente Vamos Salta. Así que tenemos las 10 bancas renovadas en el Senado, 6 en diputados, 6 se van para La Libertad Avanza y 4 quedan en el oficialismo. Hablando del oficialismo, de las 30 bancas que estaban en juego, se quedó con 20. Mirá, ¿Es así? Así es, del total Exactamente. provincial, ¿no? Exactamente, Del del total total provincial. Me parece, así, viendo un poco desde afuera y con los resultados en la mano, que por ejemplo la Libertad Avanza fue una de las pocas fuerzas que ha elegido nacionalizar esta elección, ¿no? Todo el tiempo, nación, el gobierno de Milei, cosa muy distinta al resto de los candidatos que hemos entrevistado, tanto del oficialismo como la oposición, buscaban todo el tiempo provincializar la discusión. La estrategia de La Libertad Avanza fue sin duda nacionalizarla y pasaron cosas como las que decía Martí. Yo los voté porque son de Milei, no sé ni quiénes Claro. son. Claro. Y esa era una constante. Bueno, yo acá insistí con eso, con cada Sí. invitado que vino, a mí me parecía importante, porque entiendo que es necesario tener una discusión sobre los problemas de las provincias. No tuvimos ninguno en pero- La Libertad Avanza. No, es Ni verdad, uno. es verdad. No sé por qué. Porque costó. No hablaron ellos No, con la prensa sí. tampoco. Nosotros sí tratamos de comunicarlo, como también debemos decir, tratamos de charlar con algunos candidatos del oficialismo. Vinieron algunos, otros no vinieron. De La Libertad Avanza debemos reconocer que vino Carlos Zapata igual.
Carlos Zapata. Que fue un poco el que vaticinó esto. Sí, pero no era candidato. La verdad que está el archivo hace ¿cuántas semanas? 3, 4 semanas habrá sido acá la conversación acalorada. Hay que subirlo, tuvimos. Sí, lo tuvimos, una discusión acalorada, incluso les pegó fuerte a los encuestadores que solemos entrevistar acá y dijo, no la pegan y no la van a pegar en esta tampoco, y evidentemente debo reconocer y debemos reconocer, porque está el archivo, Carlos Zapata tenía razón. Nosotros no es que teníamos una posición tomada, pero sí repetíamos lo que decían muchos encuestadores, que daban ganador al doctor Bernardo Biela por muchos puntos. La elección anterior también fue así. Cuando hablamos de los nacionales y la elección de los diputados y nacionales, fue así. La Libertad Avanza arrasó y nadie vaticinaba tal cantidad de votantes. Nadie. Fue realmente una enorme sorpresa la elección en su momento de Emilio Orozco a nivel provincial. Nadie lo vaticinaba. Los encuestadores también te decían otra cosa. Y ahora pasó exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando? Quizás no la estamos viendo todos. Mirá, a mí me parece que hubo un error de método, si querés. Nosotros... yo hablé con un encuestador, paréntesis, sí, muy decía? serio, sí. Y me dijo, yo vaticiné esto como intuición. Si lo está escuchando, sabe de quién hablo. Bueno, la intuición se la debo reconocer a Larramendi. Ese mismo. Larramendi me lo dijo y a partir de entonces empecé a darle asidero a lo que decía y evidentemente tenía razón. De hecho, tengo muchas conversaciones con mucha gente diciendo, che, guarda que puede haber una sorpresa, y efectivamente hubo una sorpresa y ganó la Libertad Avanza. No sé cuántos concejales metieron. 6. Metieron 6 concejales. La verdad que un temón. Acá nos aporta también otro oyente, muy agudo en su análisis. La izquierda fue dividida en 4. Sumando todos los espacios de izquierda, sacó 11,5 puntos. Hubieran metido un diputado o quizás hasta 2, te digo, porque con esa cantidad de votos más o menos Vamos Alta metió dos diputados. Así que, sí, y Frente Juntos, a ver, sumemos cuántos serían diputados. Aparte, juntos con Cambiemos. Lo hablamos con alguien acá. Che, si es tan fácil dividirlos, es tan difícil ponerse de acuerdo. Y viendo estos números y en este panorama, creo que es como de ser poco estratega. Decir, no, bueno, vamos por 3 lugares distintos, vamos por 2 lugares distintos con este panorama. Imagino que en las próximas elecciones dirán, che, muchachos, si no vamos juntos no llegamos, pero ni a la esquina. No, complicadísima la elección. Ni a la esquina. Hagamos los números del frente, otro frente que fue dividido, que es el Frente Juntos con el Frente Cambiemos Salta. Estoy hablando del candidato a senador Matías Posada y el candidato a senador Gaufín, con los candidatos a diputado Miguel Nani y Agustina Álvarez. Ambos espacios fueron por separados. Entre los dos, uno tiene 5,61 y el otro 3,81. Estamos hablando de 9 puntos 30, 9 puntos 40, más o menos, cerca de los 10 puntos. Con lo cual también por lo menos un legislador, un diputado y 2 concejales podrían haber metido. No le funcionó, si bien obviamente Posadas y Nani hicieron una mejor elección que Gaufín y que Agustina Álvarez, lo cierto es que no le alcanzó a ninguno y se quedaron afuera los dos. Agustina igual creo que sigue siendo concejal, ella, y Gaufín le quedan senador. 2 años más. Sí, ellos no arriesgaban tanto. Diputado, Gaufín. Exactamente, no arriesgaban tanto, en cambio... sí ponía en juego, el Frente Juntos ponía la concejalía de la chica Sarapura, Elisea Sarapura, así que esa banca han perdido. Por el lado del espacio Salta Independiente, que se sumó al oficialismo, también hay que decir que terminó perdiendo en esta suma maniquea que se hace generalmente el día después de las elecciones, porque tienen 2 diputados hoy. ¿Quiénes son? Bernardo Biela y Cristina Frisoli. Bien. Se termina el mandato de ambos en diciembre y dentro del espacio la única legisladora que va a quedar, que fue electa ayer, es Marianela Ibarra, que es un gran cuadro. La verdad que la conozco a Marianela, me parece de los más valiosos que ha quedado en el día después de las elecciones, como los valores que serán parte
parte de la próxima conformación de la legislatura. Gana la Libertad Conservadora gracias a los pobres de derecha, Jorge. Y yo creo que no sé si tiene una composición de clase, habría que discutirlo al tema. No es para enojones, perder las elecciones no es para enojones. Ayer lo escuchaba al propio gobernador Gustavo Sáenz. ¿Qué dijo? Lo vamos a ver, ¿no? Puntualmente, pero para no dejarla pasar, Gustavo Sáenz también perdió elecciones y no es la primera vez que un oficialismo pierde una elección en el distrito capital. Recuerdo rápidamente, en el año 2013, el propio gobernador Gustavo Sáenz era candidato por el oficialismo. En ese entonces, 2013, en ese entonces el gobernador era Juan Manuel Urtubey y el intendente era Miguel Isa, y Gustavo Sáenz iba por el oficialismo. Pierde las elecciones frente al Partido Obrero. Sí. De hecho, en ese momento se lo criticó mucho a Matías Posadas, que también era parte del oficialismo, por dividir los votos de Gustavo Sáenz. Esa fue la elección donde el Partido Obrero y la izquierda hace una gran elección. ¿Qué año fue? 2013. Gana Gabriela Serrano, la banca del Senado por la capital. Creo que ingresan 2 o 4 diputados, no me acuerdo, a la Cámara, y 9 concejales del Partido Obrero. Bien. Por eso digo, hay muchos antecedentes en Salta de que el oficialismo pierda en la capital. Rápidamente se me viene otro a la cabeza, que es en el año 2017, y que también lo tiene de protagonista al propio gobernador Gustavo Sáenz. En ese momento no era parte del oficialismo. Después del año 2013, del año 2013, el gobernador se va del oficialismo de Urtubey y Miguel Isa y hace una alianza justamente con Olmedo y Romero. Mira. Y en el año 2015 se pelean la intendencia de Salta Capital. El oficialismo lo llevaba a Javier David, es decir, Urtubey y Miguel Isa lo llevaban a Javier David como candidato a intendente, y se termina imponiendo el gobernador Gustavo Sáenz, que en ese momento era de la oposición. Mirá vos. Entonces hay una rica trayectoria de pérdidas del oficialismo en el distrito capital. La otra que se me viene a la cabeza es la de Chico Malo Valenzuela. ¿Qué pasó con Chico Malo Valenzuela? Era el candidato del oficialismo en el año 2017 a ser senador y termina perdiendo con el candidato opositor, que era Guillermo Durán Cornejo. Mirá vos. Así que hay una rica experiencia, esto no quiere decir nada, todo esto continúa y hay una larga carrera hacia el año 2027, donde habrá una renovación y una elección nuevamente para elegir gobernador e intendente, Y en octubre tenemos nacionales. Y en octubre a nacional. Igual, yo con estos números, ¿qué crees que te diga? Ni me presento. ¿Ni te presentás? No, hay que dar la batalla. Hay que dar la batalla, pero bueno, ya con otra mentalidad.